¿Realmente somos los únicos seres capaces de usar herramientas? ¿Y si te dijera que en lo profundo de la selva, o sobre los tejados de tu ciudad, hay animales que pueden construir, resolver problemas y hasta enseñar a otros cómo hacerlo? Durante siglos, creímos que solo el ser humano podía crear con propósito. Pero hoy vas a descubrir algo que puede cambiar esa idea para siempre. ¿Qué animal fue el primero en usar una herramienta? ¿Existen criaturas que fabrican sus propias herramientas desde cero? Y lo más importante, ¿cómo es posible que algunos animales hayan aprendido a hacerlo sin ser enseñados por humanos? Quédate hasta el final, porque algunas de estas respuestas te van a sorprender más que cualquier documental que hayas visto. Y te aseguro, después de este video, no volverás a ver a los animales igual. En lo profundo de la selva africana, entre árboles que han visto siglos pasar, una figura se sienta frente a un tronco hueco. No está cazando, no está huyendo, está construyendo. Pero, ¿con qué propósito? Toma una rama, la observa, la gira. Con sus dientes retira la corteza, la deja lisa, delgada, precisa. Y entonces la introduce cuidadosamente en un agujero del tronco. La saca. Termitas. ¿Te parece un acto instintivo o un diseño inteligente? Durante mucho tiempo, creímos que crear y usar herramientas era un rasgo exclusivo de los humanos, que lo que nos hacía superiores era nuestra capacidad de pensar, planear, ejecutar. Pero entonces llegaron ellos, los chimpancés, nuestros parientes más cercanos, y nos obligaron a replantearlo todo. ¿Sabías que los chimpancés usan más de una docena de herramientas distintas en su vida cotidiana y que incluso varían según la región? Como si cada grupo tuviera su propia cultura. Unos usan piedras para romper nueces, otros usan hojas como esponjas para absorber agua, algunos convierten palos en lanzas improvisadas para cazar pequeños mamíferos. ¿Quién les enseñó eso? ¿Es acaso una forma de tradición, de conocimiento colectivo? Y si eso ya es sorprendente, hay algo más que pocos saben. Los chimpancés enseñan, madres que muestran a sus crías cómo preparar una herramienta. Machos jóvenes que imitan a los mayores y perfeccionan su técnica con el tiempo. Transmisión de conocimiento. Como en una escuela, pero salvaje. En un experimento, a un grupo de chimpancés se les presentó una tarea que requería usar varias herramientas en secuencia para lograr una recompensa. Y lo lograron, sin ayuda humana, solo con observación, lógica y memoria. ¿Dónde termina el comportamiento animal? ¿Y dónde comienza la inteligencia? Pero quizá lo más inquietante sea esto. Cuando se observan a sí mismos en un espejo, algunos chimpancés se reconocen. Cuando alguien muere, lloran. Y cuando están enfermos, usan plantas específicas como medicina. ¿Y si lo que estamos viendo no es solo un animal hábil, sino un reflejo antiguo de nosotros mismos? Más adelante hablaremos de otra especie que, aunque no se parece en nada a nosotros, crea sus propias herramientas, las modifica y hasta resuelve acertijos que pondrían en aprietos a un niño humano. Pero antes, debes preguntarte, ¿acaso la evolución nos dejó solos en la cima? ¿O simplemente no estamos viendo con suficiente atención? En una isla del Pacífico Sur, lejos del ruido humano, vive un pájaro negro, de ojos intensos y movimientos calculados. A simple vista parece solo otro cuervo. Pero, espera, ¿y si te dijera que este animal, sin manos, es capaz de fabricar herramientas con formas específicas, igual que un humano? ¿Y si también te dijera que puede resolver problemas que ni algunos primates logran superar? Se le conoce como el cuervo de Nueva Caledonia, y para muchos científicos es una de las especies más inteligentes del planeta. Pero, ¿qué hace realmente este pájaro? Este cuervo no solo toma objetos, los transforma. Rompe hojas para crear una tira delgada. Toma una rama y le da forma de gancho. Incluso une varios elementos distintos para crear una herramienta compuesta. ¿Te suena eso a improvisación o a diseño? En un experimento controlado, a un cuervo se le dio una caja con comida en su interior, un palo corto y una jaula con un palo largo. ¿Sabes qué hizo? Sacó el palo corto, lo usó para alcanzar el palo largo y luego utilizó el palo largo para obtener la comida. 3 pasos, ningún entrenamiento. Esto se llama pensamiento secuencial, y hasta hace poco se creía exclusivo del ser humano y de ciertos primates.
Pero aquí viene lo más sorprendente. Estos comportamientos no son aleatorios. Los cuervos enseñan a sus crías. Se observan entre ellos. Aprenden, adaptan y transmiten conocimiento. ¿Estás notando un patrón? ¿Estamos hablando solo de aves o de una forma primitiva de cultura? Y ahora, la pregunta que todos evitamos. Si un pájaro puede fabricar, enseñar, planear, ¿dónde trazamos la línea entre animal y persona? Pero aún no hemos visto lo más intrigante. Más adelante, hablaremos de un animal terrestre enorme, con memoria prodigiosa y emociones complejas, que también usa herramientas para curarse y para proteger a los suyos. Y cuando lo veas, te preguntarás si realmente somos tan distintos. En medio de la sabana, bajo un sol que parece inmóvil, un elefante se detiene frente a un árbol, pero no para comer, ni para descansar, sino para arrancar cuidadosamente una rama. La gira con la trompa, la limpia y entonces la utiliza para espantar moscas que revolotean en su espalda. ¿Un acto instintivo o una decisión pensada? Los elefantes no solo usan herramientas, saben por qué las usan. En otro momento, el mismo elefante se dirige a un charco de barro, moja la rama y luego la frota contra una herida en su piel, como si supiera que el barro alivia, cubre, cicatriza. ¿Quién le enseñó eso? Lo vio en otro. Lo aprendió por sí mismo. Podríamos estar viendo una forma de medicina natural en acción, pero esto es apenas el principio. Los elefantes también son conocidos por usar piedras o troncos para cruzar obstáculos, romper cercas e incluso tapar pozos de agua para evitar que se sequen y volver después. ¿Sabías que algunos han sido observados bloqueando caminos humanos colocando ramas como barreras estratégicas? No es casualidad, es planificación. Y eso nos lleva a la pregunta más difícil. ¿Puede un animal prever el futuro? Si una criatura entiende que un objeto servirá más tarde, que un dolor puede aliviarse, o que el agua debe protegerse, estamos frente a instinto o sabiduría, pero hay algo aún más profundo: su memoria. Los elefantes recuerdan rostros, lugares, eventos, incluso la ubicación de fuentes de agua que no visitan en años, y cuando uno de los suyos muere, se detienen, lo tocan, lo rodean en silencio. ¿Es duelo? ¿Es respeto? ¿O es algo más? Cuando vemos a un elefante, vemos tamaño, fuerza, presencia. Pero si miramos más de cerca, vemos inteligencia, compasión, estrategia. Y sí, una profunda conexión con su mundo. Más adelante veremos a un ser diminuto, sin cerebro como el nuestro, sin manos, pero capaz de crear estructuras complejas y resolver problemas usando lógica pura, porque quizá la inteligencia no depende del tamaño, sino de la intención. Bajo las aguas oscuras del océano, donde la presión aplasta, la luz se extingue y el silencio es absoluto, una figura se desliza como un susurro. Tiene 3 corazones, sangre azul y una inteligencia que nadie esperaba. Es un pulpo. Y lo que estás a punto de descubrir de él no se parece a nada que hayas visto en otro animal. ¿Sabías que el pulpo no tiene huesos, pero puede manipular objetos con más precisión que muchas criaturas terrestres? Y que, sin tener esqueleto ni herramientas externas, ha sido visto usando conchas, cocos e incluso botellas como protección y camuflaje táctico. En Indonesia se ha documentado un comportamiento único: pulpos que arrastran mitades de coco a través del fondo marino solo para usarlas más tarde como escudo. Piensa en eso un segundo. Guardar una herramienta para usarla en el futuro, en un animal marino, eso requiere memoria, anticipación y propósito. Y entonces, ¿está el pulpo planeando? Pero la historia no termina ahí. En laboratorios de todo el mundo, pulpos han demostrado resolver acertijos complejos, abrir frascos desde dentro y desde fuera, y reconocer humanos individuales. Sí, tú puedes cambiar de bata, pero si maltratas a un pulpo una vez, él te recordará. Y aquí va una pregunta que aún desconcierta a los científicos. ¿Cómo puede una criatura tan diferente a nosotros pensar tan parecido? Tiene más de 500 millones de neuronas, la mayoría distribuidas por sus tentáculos, lo que significa que cada brazo puede actuar con cierta autonomía. ¿Estamos hablando de un solo cerebro?
o de 8. ¿Y si eso ya parece ciencia ficción? Aún hay más. En algunos experimentos, los pulpos observaron cómo otro pulpo resolvía un problema, y luego repitieron exactamente la misma solución. Sin entrenamiento. Solo con observación. ¿Aprendizaje social? ¿Imitación? ¿Cultura submarina? Pero tal vez lo más perturbador sea esto. Los científicos no descartan que el pulpo, por su fisiología tan distinta a todo en la Tierra, sea el ser más cercano a una mente verdaderamente alienígena en nuestro planeta. ¿Y si la inteligencia no tiene una sola forma? ¿Y si lo que vemos en el pulpo es solo el reflejo de un pensamiento que no entendemos, pero que sí existe? Más adelante, hablaremos de un ave que no solo usa herramientas, sino que las construye con una lógica tan precisa que parece que tuviera planos en su mente. Y cuando lleguemos ahí, te vas a preguntar, ¿quién está realmente dominando este planeta? En lo profundo de la selva australiana, una pequeña ave se despierta al amanecer. Pero no canta, no vuela, no caza, construye, recoge ramitas, hojas, flores, piedras de colores, incluso piezas de plástico brillante. Camina unos pasos, se detiene, observa, reorganiza los objetos, cambia su ángulo, su orden, su simetría. ¿Está decorando? ¿Está diseñando? ¿O está comunicando algo más profundo? Esta criatura es conocida como el pájaro jardinero, y lo que construye no es un simple nido, es una estructura diseñada con intención estética, algo que, hasta hace no mucho, creíamos exclusivo del ser humano. Pero, ¿puede un ave tener gusto? El pájaro jardinero selecciona colores específicos, azules, rojos, morados intensos. Coloca los objetos según su tamaño y forma. Y aquí está el detalle más inquietante. Crea una ilusión óptica para engañar a la percepción de otras aves. Sí, este pájaro usa perspectiva forzada, como si conociera intuitivamente las reglas de diseño tridimensional. ¿Cómo lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó? ¿Es esto arte o evolución disfrazada de creatividad? Pero no solo construye por belleza, lo hace por amor y supervivencia. Su objetivo, impresionar a la hembra, porque en su mundo, el más inteligente visualmente, el que mejor organiza el entorno, tiene más posibilidades de transmitir su genética. Y aquí viene la pregunta inevitable. ¿Es solo instinto? ¿O hay una forma de pensamiento lógico en todo esto? Muchos machos repiten patrones de años anteriores, mejoran sus estructuras con experiencia y cambian su técnica si fracasan. Aprenden, corrigen, insisten. Pero, si esto ocurre con una simple ave, ¿qué nos dice sobre la evolución de la creatividad? ¿Y si la estética no es solo una invención humana, sino un lenguaje universal del cerebro animal? Más adelante, hablaremos de una criatura aún más pequeña, pero capaz de resolver laberintos, aprender sin tener cerebro y colaborar sin jamás haber sido entrenada. Y cuando llegues a ese punto, tal vez tengas que replantear qué significa realmente ser inteligente. No tiene ojos, no tiene sistema nervioso, no tiene cerebro, y sin embargo, resuelve laberintos, toma decisiones y recuerda caminos. ¿Te parece imposible? Entonces prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no encaja con nada de lo que creíamos saber sobre la inteligencia. Este organismo se llama moho mucilaginoso, y aunque su nombre suene insignificante, su comportamiento ha dejado perplejos a científicos de todo el mundo. Imagina una sustancia amarilla, pegajosa, sin forma definida, que se extiende lentamente sobre una superficie. A simple vista parece un hongo, una plaga, una masa sin sentido. Pero, ¿y si te dijera que es capaz de encontrar el camino más corto entre dos puntos? ¿Y si puede recordar rutas pasadas? En experimentos realizados en Japón y Alemania, se colocó slime mold sobre maquetas de ciudades y encontró caminos óptimos para conectar puntos de comida, replicando redes de transporte humano, sin saber nada de urbanismo ni de lógica, ni de geometría. ¿Cómo lo hizo? Los científicos creen que esta criatura procesa información a través de su cuerpo entero, como si todo su ser fuera una red inteligente. Pero aquí va la pregunta inquietante. ¿Puede haber pensamiento sin mente? ¿Decisión sin conciencia? ¿Y si un organismo sin cerebro puede aprender, adaptarse y recordar,
¿Qué significa realmente ser inteligente? Este organismo no es una excepción. Es una pista, una grieta en la idea de que el pensamiento solo puede nacer en cerebros complejos. Quizá la naturaleza está llena de inteligencia silenciosa, que no se parece a la nuestra, pero es igual de real. Y ahora que conociste a chimpancés que enseñan, a aves que construyen con precisión, a pulpos que planifican y a mohos que razonan, la pregunta ya no es si los animales usan herramientas como nosotros. La pregunta es, ¿somos nosotros los únicos que creemos que eso nos hace especiales? Durante siglos nos definimos por lo que creíamos único. Nuestra capacidad de pensar, de crear, de construir con propósito. Pero hoy viste algo distinto. Chimpancés que enseñan, aves que diseñan, pulpos que planifican, criaturas sin cerebro, que resuelven. Entonces, ¿qué nos hace realmente humanos? ¿El uso de herramientas? ¿La capacidad de aprender? ¿O simplemente la arrogancia de pensar que solo nosotros lo hacemos? La naturaleza no compite. La naturaleza observa, adapta, evoluciona. Y mientras seguimos buscando inteligencia en otros planetas, quizá ya la teníamos frente a nosotros todo este tiempo, escondida entre ramas, bajo el mar o flotando sobre los árboles. No se trata de quitarle valor al ser humano. Se trata de recordar que no estamos solos en la historia de la inteligencia y que cuando creemos haberlo inventado todo, la vida, silenciosa, nos demuestra que solo fuimos parte de algo más grande. Si este video te hizo pensar diferente, déjalo en los comentarios. No hace falta decir dale like, basta con que sigas cuestionando lo que sabías.